Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Hye-ji no sabe qué pasó, no sabía dónde estaba, solo pensó que se había quedado dormido y luego se despertó ahí. Estaba tan agotado que su cuerpo solo pedía descansar, pero Tiger se molestaba consigo mismo, porque quería concentrarse en lo que estaba escuchando, así que tuvo que proponerse superar sus propios límites. En el silencio se oyó la voz de alguien que decía algo que no entendía. Ríe un poco. Luego gritaba llorando. ¿Por qué llora? ¿Qué es? ¿Quién murió? Se preguntaba Tiger a sí mismo. Era tan molesto que quería decirle que dejara de llorar. Eso lo distraía. ¿Y allí? Las dos palabras se aclararon después de varios intentos. Todavía escuché estas dos palabras muchas veces, una y otra vez. Estaba seguro de que la otra parte lo habría llamado Hye-ji, Hye-ji, Pi. Además, Tiger también pudo definir que esa persona luego había llorado y hasta pudo entender las historias que le leyó y las cosas que contó. ¿Quién eres tú? Fueron esas las primeras palabras que pudo anticipar Tiger. A Tiger no le gustaba este tipo de sentimientos en absoluto. Se sentía mal por la situación, ya que se encontraba sentado en una habitación cuadrada sin poder salir. Todo era frustrante, en particular, tener que ver con visión borrosa, unos ojos grandes con una pequeña boca apretada, tratando de contener las lágrimas. La imagen le hizo pensar, debió haber llorado por mí tantas veces. Nong no recordaba en absoluto a la persona que tenía delante, pero si decían que era solo un Nong, Tiger recordaba solo a un Nong, un niño de 7 años con ojos grandes, boca pequeña, nariz chiquilla y cabello castaño suave. Poco después llegaron médicos y enfermeras. Tiger, con dolor de cabeza y fatiga, trató de responder a la mayor cantidad posible de preguntas de los médicos. El exhaustivo chequeo del médico es necesario para que pueda recuperarse con mayor prontitud. Parece que no puede recordar todo, pero puede recordar algunas cosas. Tiger se dio un golpe muy fuerte en la cabeza en el accidente. Esta pérdida de memoria es común en estos casos. Permítame primero comprobar su estado, ¿de acuerdo?, explicó el médico y agregó dirigiéndose al paciente. El médico de cabecera recomendó a Tiger que pudiera tomar algunos antidepresivos. Orientó que descansara para que sus heridas visibles pudieran cicatrizar sin dificultad. Asimismo, orientó a la familia que sería prudente que un especialista en neurología revisara mejor los síntomas de la pérdida de memoria de Kumpayak. Hye-ji quería recordar, pero los medicamentos administrados hicieron que no tuviera fuerzas para concentrarse en recuperar los recuerdos perdidos. Por el momento, Hye-ji no puede recordar. ¿Qué pasó durante ese tiempo en el que se hizo hombre? ¿Qué sucedió? Si Sunong había aceptado casarse con él desde hace ya 7 años, ¿por qué no se habían casado aún? Tacha sintió que su pie estaba confundido y algo malhumorado, pues notó que el anciano tenía las cejas fruncidas, apretadas y portentosas. Tiger comenzó a sentirse algo frustrado, incluso si todavía no puede recordar. Tacha pensó para sí mismo, ¿cómo puede tener una personalidad tan mala? ¿Por qué no es como en el drama que vi con mi hermano menor, cuando el protagonista masculino o la hermana no recuerdan, solo tienen un mejor carácter, obedeciendo a todo? Se convierte en una buena persona con un agradable corazón. No se ponen tan insoportables o discuten tanto como Pi. Tacha sabe que Pi no puede recordar ni un poco, pero el mayor era tan terco que hasta pudo ponerse de pie en una sola pierna para discutir, así que Tacha también puede hacerlo. ¿He firmado algún contrato o acuerdo contigo?, preguntó Tiger. Sí, confirmó Tacha. ¿Dónde? ¿Qué contrato? ¿Dónde o quiénes son los testigos? ¿Qué pruebas tienes? ¿Eh? Preguntó molesto Tiger agregando. El anillo de compromiso todavía está en tu dedo. Entonces significa que lo que dices no tiene sentido. Por ello intentaré resolver este asunto de otra manera. Hablaré con los mayores. No tienes que renunciar, explicó Tiger. Oye, no. Todo será como te dije. Hicimos un trato.